Y en este lunes 3 de noviembre los saluda Luis Majul. ¿Cómo estás, Luis, querido? Hola, ¿cómo les va? Muy buen principio de semana para todos. Un día espectacular. La máxima va a llegar, no sé, a 30 grados. Hoy 28, 29, 30, dicen algunos. Es un día maravilloso a disfrutar. Los venía escuchando y pensaba para mis adentros. Uno nunca se olvida de andar en bicicleta como nunca se olvida de nadar. Es mentira lo que dijo Ale Casar, que se subió en la bicicleta y se olvidó. Los primeros 10 segundos sucederán, después no te sucede en la vida, ¿eh? Y como vos no tenés ningún problema cognitivo, o estás mintiendo o tenés que recuperar la memoria de andar en bicicleta. Listo, punto. Pasemos a otro tema. Mejor hablemos. Corta la bocha. Corta la bocha. Segundo, saludo a Lu Gutiérrez, Ale Casar González, el señor Luis Gasulla, a todos los presentes. Hola, buen día. Hola, buen día, buen día, buen día. Mua. Hoy tenemos para regalarte 2 entradas para Cinépolis. ¿Saben que hoy es el Día Mundial de qué? El Día Mundial del Sándwich, así como te lo digo, no, ni sándwich, ni de sándwich, ¿eh? Sí. Y si hay algo que nos une a los argentinos, es el amor por un buen sándwich. Sea milanesa, bondiola decía un amigo mío del barrio. Vacío, el clásico de miga. ¿Vale como sándwich el choripán? Creo que vale, ¿eh? Es un invento simple que se adapta a todo. Picnic, cancha, oficina, trasnoche. Cada uno tiene su favorito y hoy queremos saber. ¿Cuál es tu sándwich perfecto? El que te representa, el que no cambiarías por nada. Yo debo hacer esta aclaración, que es una aclaración fundamental para hablar de sándwich o de cualquier cosa de la vida. Una cosa es un sándwich, no importa los ingredientes, armado por Gasulla. Lu Gutiérrez no conozco cómo hacer los sándwiches, o por Ale Casar González. Y otra cosa muy distinta es un sándwich armado por mi querida mujer. No sabes lo que son los sándwiches de mi mujer. Son inolvidables. Qué bárbaro. Son esos sándwiches que vos deseas subirte al auto si vas camino a la ruta para entrarle al sándwich. Prendés el auto y decís, hola, ¿lo tenés el sándwichito? ¿Y te los envuelve en papel metalizado? Nah, eso es otro planeta, ¿no? Qué bien. Y sobre todo por cómo están distribuidos los productos, Los ingredientes. y cómo están Los aderezos. y los aderezos, Claro. exactamente. Que no Entonces yo tenga te puedo mayonesa hacer, a mí podemos hacer un mini Masterchef. Entonces me pones los mismos ingredientes, el mismo tiempo para hacerlo, y vos te vas a comer algo que es casi incomible de mi parte, y del otro lado te vas a comer algo espectacular, ¿eh? Bueno, esos son los sándwiches que valen. Pero si me das a elegir entre el sol y la luna, no. Si me das a elegir, te elijo un sándwich de milanesa. Indiscutible. Milanesa. Sí. Con lechuga, tomate, algún tipo de queso gourmet. Ya si nos estamos descualquierando, le metemos algún grano, ¿viste? Alguna Semilla. cosita, ¿alguna Una semilla. Mira qué rico. ¿Alguna semilla? ¿Huevo? Y metamos. A ver, ¿También si- huevo? ¿qué es estamos hablando del sándwich para toda la vida, ¿no? Claro. Almuerzo y cena con el mismo sándwich, ¿no? Bueno, ¿Y sin qué? repetir, sin Claro. sí. ¿Y con qué pancito? Bueno, ¿El de la flauta, el flautita, y- el más tierno? depende de dónde sea el pancito. Ah, Si estamos hablando de focaccia, tiene que ser una focaccia inolvidable. O sea, cuando uno habla de sándwich, no hay que hacerlo así a la que te criaste, digamos. sí. ¿Y el pan se tuesta o no? Depende, si es un pan... Yo te desconfío del pan tostado, porque si vos tostás el pan después Sí. de que fue hecho, hay algo que no está bien en ese pan. Coincido. fresco, ¿entendés? Sí, sí. Cuando vas a un pueblito, viste, rural, cerca Sí. de Buenos Aires, los sándwiches que están buenos son los de salame, viste, Sí. que le agregan el salame. ¿Por qué me mirás el así? Salame y jamoncito. repetís. No, no, me pareció que Ruta, me estabas... ruta 2, Sí. Lezama, mano derecha, yendo a la costa, Sí. impagable. Bueno, hay una cadena de estaciones de servicio, no recuerdo cuál es, que enganchó bien el marketing con el sándwich rutero, con Lelé Cristóbal, ¿no? El dueño del Café San Juan y un cocinero muy conocido y buena onda. El sándwich rutero, la Bien, parada rutera. Bueno, ¿qué sándwich preferís? ¿Y hecho por quién? ¿Y con qué ingredientes? 11 3500 1079
es la línea de mensajes. Peloteamos un poco la actualidad, pero antes le pedimos a Lu Gutiérrez que nos diga cómo está el día y cómo va a estar en las próximas horas. Dale, Lu. 24,6, la actual en Buenos Aires, humedad del 62%, está ligeramente nublado y la máxima pronosticada para hoy es de 29 grados. Si saliste temprano de casa con una camperita, bueno, la vas a tener que poner en la mochila o llevarla en la mano porque se vienen altas temperaturas para hoy. Y va a estar parcialmente nublado, nada de lluvias. Bueno, durante el fin de semana pasó de todo, pero lo último que sabemos y que estamos viviendo es que Milei está encabezando la primera reunión, empezó a las 9:30 con su nuevo gabinete, Adorni por Francos en la jefatura de gabinete y Diego Santilli por Lisandro Catalán como ministro del Interior, querido Luis Gasulla. Y fue un fin de semana recontramovido. Los periodistas que siguen la política, es tu caso, seguramente estuvieron desde el viernes a la tardecita, muchísima información, porque el viernes se terminó con la bomba política de Adorni nombrado jefe de gabinete y el domingo a la tarde se conoció que había una reunión entre Karina Milei y Diego Santilli y que el presidente le decía a Santilli, te quiero de ministro del Interior. Exactamente. Ale Casar González, ahora vamos a hablar de River, de Boca, de San Lorenzo, Claro. de Racing, de Independiente. Todo. ¿Nos aguantás un segundito, Por supuesto. favor? Ah, y de un lío que hay con el asesor financiero de Chiqui Tapia que está siendo investigado por la Unidad de Información Financiera, Ojo ¿no? con eso, sí. Gran bolonqui. Ujú. ¿Por dónde empezamos, querido Luis? Y los cambios en el gabinete, me parece, Luis. Bueno, empiezo a llamar durante el fin de semana, como hago siempre desde el viernes, a mis fuentes dentro del gobierno. Todos los teléfonos cerrados. Incluido el teléfono más importante, el del presidente. La verdad que hasta donde yo sé, el presidente está hablando cada vez menos en general con todos. Es como que en su acelerado aprendizaje entendió que debía ser más estratégico, debía, entre comillas, perder menos tiempo y debía manejar manejar el poder es también manejar el tiempo de cuándo y cómo informás las cosas, ¿no? Claro. Que no se filtre nada, que no te operen. Guillermo Franco sabía que estaba fuera del gobierno. Le hubiera gustado haber tenido una reunión con el presidente Javier Milei para que Javier Milei le comunicara cuál era su deseo. ¿Cuál es el estilo de Milei cuando de alguna manera te está comunicando que tu ciclo terminó? ¿Te deja atender el teléfono? Y te demora el encuentro. O la llamada telefónica. Te frisa. Yo creo, por ejemplo, que la ida del canciller Wertheim, Wertheim hizo bien, porque se fue antes de que el presidente tomara cualquier decisión. Dijo, yo en estas condiciones preferiría no hacerlo. Claro. Es un rasgo interesante un rasgo interesante para, primero, no imponer, acomodar la autoridad y entender cómo se mueve la cosa. Guillermo Franco le hubiera gustado que el presidente le hubiera dicho, mira, bueno, cuando presentó su renuncia era porque ya no daba para más. Ahora, hasta donde yo sé, el presidente Javier Milei está muy agradecido, no solamente con Wertheim, con Guillermo Franco también muy agradecido. ¿Y qué entiende? ¿Cuál es la lectura del presidente? Que creo que no la va a hacer pública, bueno, excepto que se la pregunten. Que Guillermo Franco se había cumplido un ciclo y que estaba muy cansado y muy desgastado. Muy cansado y muy desgastado, ¿por qué? Por cuestiones de lo peor de la política. La rosca. Exactamente. Lo peor de la política que también sufre y atraviesa el presidente, con una diferencia. El presidente tiene 2 años de mandato y un compromiso con sus electores, ¿no? Y 20 años menos, por lo menos, me parece, ¿no? Sí, A ver, bueno. estoy calculando Sí, la sí. hora. No, 55 tiene Me parece y que Franco un poquito tiene más de 20, ¿no? Sí. Franco está más cerca de los 80 que de los 70, ¿no? No sé cuántos años tiene Guillermo Franco. No te digo. 75. 75. La mitad. Bueno, a ver, Guillermo Franco este fin de semana estaba aliviado, un poquito dolido, pero Guillermo Franco, por ejemplo, mantiene su silla en el directorio de YPF, que es una silla muy importante. Claro, no es lo mismo que ser jefe de gabinete. No.
Y después están las interpretaciones de por qué Javier Milei eligió a Manuel Adorni. Con los pocos que habló Javier Milei, le dijo, Manuel Adorni tiene la bitácora del gobierno, tiene toda la información fina de todos los ministerios del gabinete, mi pensamiento sobre la economía, mi pensamiento sobre los ministerios del gabinete, sabe hacia dónde yo quiero ir, puede hacer circular la información rápidamente entre todos los ministros, no se compra todos los quilombos de la interna, surfea la interna. Por eso Manuel Adorni es muy valioso. Y tiene una estructura ya dentro del Estado. O sea, Adorni en la vocería tiene una estructura, conoce todos los funcionamientos de los ministerios, conoce a todos, y además Adorni es el hombre de más confianza dentro del gobierno para Karina Milei. Exactamente. Llega Mauricio Macri a la reunión con el presidente Javier Milei. Empiezan a conversar. Macri empieza a pasar una fuerte factura en un tono más fuerte todavía. A este gobierno le falta esto. Javier Milei le dice, presidente Macri, no quiero faltar el respeto, ¿me puede esperar unos segundos que tengo que salir a solucionar un problema sí o sí? Sale. Vuelve a los 15, 20 minutos. En ese lapso se conoce la renuncia de Guillermo Franco, la aceptación de la renuncia y el anuncio de que el reemplazante de Guillermo Franco es Manuel Adorni. Vuelve y el presidente Javier Milei se lo comunica al expresidente Mauricio Macri. Y Mauricio Macri, que ya venía caliente, porque en esas horas se conocía que 7 diputados que antes eran del PRO, de la mano de Patricia Bullrich, pasaban a La Libertad Avanza, entre otros... Patricia Vázquez, que hoy hablamos tempranito con ella. Sabrina Ahmechet, también. Damián Arabia, etcétera, etcétera, que ya venía caliente. Le empezó a decir, ¿Manuel Adorni? ¿Cómo Manuel Adorni? Reconstruyo la reunión, en la que no estuvo Karina en esa reunión, estuvieron Javier Milei y Mauricio Macri solo. La reconstruyo. ¿Pero cómo Manuel Adorni? Bueno, sí, lo elijo, no creo que haya que menospreciarlo, pero no tiene ninguna experiencia. No, pero precisamente creo que esa es la ventaja, le podría haber dicho Javier Milei, porque el gabinete necesita oxigenación, frescura, un nuevo empuje. No, yo hubiera esperado, no sé, que hubieses nombrado, por ejemplo, a un empresario exitoso como Marcos Galperín. Sí. El presidente no habló en ese momento. ¿Qué piensa el presidente sobre eso? No hay otra persona más lejos del Estado y del manejo del Estado que Marcos Galperín. Ni quiere embarrarse, ni lo va a hacer. Si es el dueño de la empresa que más vale en la República Argentina y probablemente en Latinoamérica. ¿Para qué? ¿Cuál sería el beneficio? Segundo, le nombra a Horacio Marín, presidente de YPF. Y después lo tuiteó. Y después lo nombró en el tuit. Bueno, termina la reunión abruptamente, la reunión terminó durando 2 horas. Macri se fue recontra recaliente. Según nuestras fuentes consultadas, estaba en modo calabrés. Por eso el tuit en caliente. Javier Milei no muy le... criticado el tuit. Muy criticado y sobre todo por la fuerza del cielo, ¿no? Sí. Porque la decisión de nombrar un jefe de gabinete es del Poder Ejecutivo. Mira, ahí la que dio en el clavo, después vamos a repasar algunos obvios, fue Patricia Bullrich. Dijo, más allá de lo que piense cada uno, que uno está, que tiene derecho. A ver, Macri como expresidente y advertido que fue, advertido que fue Macri, no, advertido que fue Milei por Macri, diciendo yo siempre te voy a decir las cosas en la cara y directamente, tiene todo el derecho a opinar. Lo que hace un poco de ruido es que lo haga de manera pública después de haber tenido una reunión privada. Claro. Dice Patricia Bullrich en el audio número 12, ayer entrevistada por nosotros en La Cornisa. Felicitaciones a todo el equipo de La Cornisa. Ayer volvimos a liderar ampliamente, no solamente las señales de noticias, sino por encima de 2 o 3, contándolo el canal público, de 3 canales de aire. Pero dijo Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, el diálogo privado es diálogo privado. Yo no lo haría público. Parece que el tuit de ayer es un tuit que dice quién tiene que ser jefe de gabinete. Marín.
que además está haciendo un trabajo extraordinario en YPF. Él hoy dijo una frase que me encantó, Marín. Dijo, yo me preparé 35 años para presidir YPF. Estoy como en Wimbledon y me quieren sacar ahora. No, es decir, es la persona ideal para... Hoy YPF es la... Tengo entendido, no sé, que también lo había mencionado Marcos Galperín en el encuentro con el presidente Milei, no lo sé. A mí me parece que... Macri, digamos, a ver, ¿qué haría yo para no entrar en críticas a Macri, que no es mi interés? Reuniones privadas, diálogo privado, es diálogo privado. Yo no lo haría público. No me parece que valga o sirva hacer público ese diálogo. Muy bien, esto sucedió el viernes. El sábado, el presidente Javier Milei y probablemente la secretaria general de la presidencia y nadie más, y probablemente Adorni por haber sido jefe de gabinete, no lo sé, pero probablemente tampoco lo sabía Adorni, toman la decisión de ofrecerle a Diego Santilli el Ministerio del Interior. ¿Lo sabía Santilli o no lo sabía? Él dice que no. Mira, estuvo el fin de semana en un programa de televisión, creo que en la mesa de Mirta Legrand, y dijo que quería ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Da la sensación que no lo sabía. Bueno. ¿El presidente Javier Milei lo compartió con alguien? Parece que no lo compartió con nadie. Fue un verdadero batacazo. Pero fíjense, después hay que discutir si al final era testimonial o no la candidatura de Adorni y la de Santilli también. Yo creo que debe ser discutido. No podemos hacerlo distraído con esto, porque si no, no puede ser que la casta siempre sean los otros y cuando vos tenés comportamientos de casta, digan, no, yo no soy casta, porque yo tengo este atajo para no ser casta. O lo pones las cosas sobre la mesa o no la pones. Y corre para todos. No podemos hacer una doble vara para un lado, otra triple vara para el otro lado, pero volvamos al punto. Yo entiendo la decisión del presidente Milei, es, como diría él, bilardista. Yo tomo las decisiones que tengo que tomar en el momento en que las tengo que tomar. Y, además, soporto los costos. Y estratégicamente genial. Saco también a un diputado que venía desde el PRO y entra otra diputada libertaria más, que responde directamente a mí. Y además pongo a un tipo que lo elogiaron todos los gobernadores prácticamente. Bueno, y además el perfil de Santilli es un perfil de persona, primero, Alejandro González, no me deja mentir, conoce el mundo del fútbol, claro, el mundo de la política. Estuvo en las elecciones en River el fin de semana, exacto. Conoce la rosca. Claro. Tiene amigos por todos lados. Por ejemplo, después de hablar con el presidente Milei y con Karina Milei, habló con Macri. Bueno, yo no soy importante, pero debo decir que como sí soy un periodista insistente. Entonces, ni bien me enteré segundo después de que se lo ofrecieron, llamé a Santilli, derecho, viejo, y lo primero que le dije, diputado Santilli, mañana, por hoy, lunes, a las 20, te espero en La Nación Más. En La Nación Más, en Más Nación. Como corresponde. Perfecto. No, ¿por qué, Marcón? Yo hago eso. Me enteré lo de Adorni, pum, a la cornisa. Está hablando con Adorni y le dice, pero más cool, sí, pero bueno, cuando Kirchner era presidente, yo fui quizá el único periodista que lo entrevistó como presidente, ya no me acuerdo si 2 o 3 veces, por lo menos 2. Eso no está ni bien ni mal, soy insistente y los conseguimos. Estaba sorprendido Santilli, todavía no caía. De hecho, cuando yo le dije, ¿quién te llamó? ¿Cómo te llamó? No, bueno, contó ahí que el presidente lo había llamado varias veces porque no había entrado la llamada, Tardó, se demoró más tiempo en agradecer que en decir que sí. Y esto tiene un pequeño antecedente. En algún momento, Karina Milei y Javier Milei le dijeron a Santilli, ¿hasta dónde estás dispuesto a apostar por este proyecto? Yo estoy donde ustedes me llamen y donde me necesiten, yo voy a estar. Igual que repitió cada 5 minutos Manuel Adorni. Exacto. La última vez que lo entrevisté, antes de ayer,
no esta entrevista de ayer, la última. ¿Vos te acordás en la semana? Creo que fue en la semana, un miércoles. Y yo le dije, pero vos vas a asumir, ¿no? Me dijo, sí, excepto que el presidente me mande en otro lado. al Congo, en la embajada, a la embajada del Congo. Sí. Si el presidente decide que yo tengo que ir a la embajada del Congo, yo me voy al Congo. Ahí uno podía leer, la segunda lectura podía ser, algo le avisaron. Claro. ¿no? Abriendo el paraguas, ¿no? Antes de tiempo. Bueno. Yo creo que ya él los obligó. Claro. Ahora, ¿cuál es la lectura de estas decisiones? Dicen que Santiago Caputo quería quedarse con el jefe de gabinete y con el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Infraestructura, o el área de infraestructura, el área de transporte, el área de... A mí eso no me consta. Dice que quería ser nombrado como una especie de superministro. A mí eso no me consta. Más bien, lo que deja saber Santiago Caputo es que él está contento dónde y cómo está. Pero esta jugada, de alguna manera, es una jugada que tiene el sello de Karina Milei. ¿Sí? Y Karina Milei es la gran ganadora de esta jugada. Manuel Adorni y Santilli están muy cercanos, más cerca de Karina que de Santiago Caputo. Sobre todo Manuel Adorni. Y ayer, tanto Manuel Adorni, Santilli un poco con los periodistas, como Patricia Bullrich, empezaron a dar a entender qué rol y qué funciones tendrían cada uno. Y a Santilli lo ponen como negociando con los gobernadores, entiendo que voto a voto, el presupuesto nacional, la reforma laboral, la reforma impositiva y el Código Penal. ¿Sí? Sí, infraestructura, obra pública, las rutas, que están bastante mal en la Argentina. Santilli va a tener un rol clave. Y Adorni creo que va a estar en el lugar donde él se siente más cómodo. En vez de dar la pelea comunicacional con los periodistas en una conferencia de prensa, la va a dar con el Poder Legislativo cuando vaya como jefe de gabinete. Y Adorni ahí le gusta nadar en esa pileta. Manuel Adorni, audio número 21. Macri tiene derecho a opinar sobre mí o sobre cualquiera lo que quiera. Yo creo que el presidente Macri tiene el derecho de opinar lo que quiera sobre el que quiera, ¿no? Y creo que eso es parte de la libertad de cada uno. Creo también, tal vez el presidente Macri le jugó una mala pasada el sentimiento de nostalgia de otros tiempos. Primero porque el equipo de ministros y el jefe de gabinete lo elige el presidente de la Nación, como él en su momento eligió a Marcos Peña y como él en su momento eligió un equipo de gobierno que lo llevó hasta donde lo llevó, ¿no? Un gobierno que terminó con serios problemas en lo económico y con, de hecho con el regreso del kirchnerismo. Como consecuencia. Pero bueno, y si fuese por la experiencia, el presidente Milei no podría estar ejerciendo la presidencia de la Nación, ¿no? Porque, digamos, nunca había sido presidente. O en tal caso tendrían que venir a ejercer la presidencia Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Una persona con mucha experiencia en el Ejecutivo, o un Alberto Fernández. A mí me parece que es bastante injusto, pero creo que le jugó una mala pasada el recuerdo, la nostalgia de cuando él era presidente. Ahí está Manuel Adorni respondiendo a la fuerte crítica de Macri sobre su designación. Tengo una pregunta para los dos. ¿Cuánto influyó Macri en modo Calabres, del que hablabas recién, en la decisión de Milei de nominar a Diego Santilli como ministro del Interior? Para mí nada. ¿Cómo? Para mí nada. A ver, después Macri elogió a la designación de... Por eso. No entiendo. A ver, yo no estoy en la cabeza de Macri, pero te diría qué es lo que le pasa a Macri. Está en un rol incómodo. Se supone que es el líder del PRO. Ya una parte del PRO se fue con la Libertad Avanza. Sí. Sus votantes le gusta... A ver, los seguidores de Macri, le gusta que Macri le ponga límites a la falta de institucionalidad, a los errores o las demoras que hay en la gestión del gobierno de Javier Milei. Pero al mismo tiempo le pide que siga bancando el rumbo. Y es una situación difícil, porque Macri no es el presidente. Exacto. Y el presidente, y el que tiene que tomar las decisiones es el presidente. Es más, cuando yo hablaba con Macri siendo presidente, a mí me pasó una vez que suele suceder eso, ¿no? Hay gente que cuando estás conversando con ella te dice, ¿y vos qué pensás automáticamente, no? Yo no le doy consejos a nadie.
cuando alguien me pregunta qué es lo que pienso, con todo respeto, sea el presidente de la nación, o sea, yo le digo lo que pienso. Y una vez Macri me preguntó, ¿vos qué pensás? Y yo le dije lo que pensaba. Al minuto que yo le estaba diciendo lo que pensaba, sé que no le gustó nada lo que pensaba, y me dijo, yo me acuerdo porque yo se lo dije a él, no te olvides que estás hablando con el presidente. Y yo ahí me callé la boca y no hablé más. Claro. Y 2 días después me envió un mensaje diciéndome, bueno, quizás no fueron la forma, porque sí, tiene un modo calabrese, se calienta. Yo creo que Macri es una persona bien intencionada, porque de hecho lo sostuvo en las grandes... Lo sostuvo cuando en los las momentos papas más quemaban. jodidos. Clarísimo. Sí. El tuit para algunos fue desafortunado por lo que dijo Patricia Bullrich. O sea, tuviste tu diferencia, bueno, listo, los trapitos sucios se limpian en casa. No se expone todo en Twitter. Pero bueno, algunos dirán, ¿y por qué no lo puede decir si es un expresidente? No, ahora, también es el mismo que bancó a Marcos Peña, que venía sin experiencia antes de ser jefe de gabinete. Eso es otra cosa. Cuando uno como expresidente da consejos, y es cierto que tuvo un gran logro Macri, que fue terminar un gobierno, fue el primer gobierno no peronista que terminó en 91 años. 91 años, no terminaba ningún gobierno no peronista. Los muchachos te volteaban, pero, pum, te volteaban. Con tus socios, tus amigos, querido Santi Palazzo, ¿no? Los troscos de la franquicia del peronismo, ¿no? Y entonces, viste, los libertarios le dicen, che, ahora estamos nosotros manejando el autito. Y además, a vos no te fue tan bien. El modelo de gabinete que tenía Mauricio Macri todavía está siendo muy criticado por todo el sistema político, con el diario del lunes, ¿no? Como criticamos nosotros todos. ¿Viste? ¿Qué tenía? ¿Quién era? Marcos Peña, era Quintana, ¿viste? Los secretarios que eran los ojos y las manos. Sí, había como 3 ministros de Economía. Estaba discutida quién era el ministro de Economía. Y después pasaste de Prat Gay a Caputo y terminaste en otro rumbo económico. Bueno, en el 2016 Marcos Peña decía que era un gobierno populista y socialista, el gobierno de Cambiemos. Bueno. Manuel Adorni dijo, Santiago Caputo, y esto es el mensaje, es un mensaje directo del presidente Javier Milei, seguirá siendo el principal asesor de Milei. Audio número 8, Santi Palazzo. Va a seguir siendo el asesor principal del presidente. Es un elemento, una herramienta fundamental para el presidente de la Nación. No es un tema menor que Santiago sea su principal asesor. Y pregunto, ¿no puede ser que se crucen las gestiones? Que una gestión inhabilite a otra, o que una discusión ahí arriba, muy cerquita del presidente, no genere la velocidad de gestión que necesita. Es que no, porque vamos a trabajar todos juntos. Te lo acaba de decir la doctora Bullrich. Nosotros tenemos la instrucción de trabajar todos juntos en pos de las reformas. Si eso, por alguna razón, por alguno de nosotros no pasa, el presidente lo corregirá haciéndonos dar un paso al costado. Pero nosotros tenemos que trabajar todos juntos, que es la instrucción del presidente. Y finalmente, Luis, Ale, Lu y toda la audiencia, la querida audiencia del Observador, después saludamos al chat. Hay uno que me está... Concepción Anal 4865, te espero en la puerta y conversamos. Ya fue Vila, como mira, ¿qué pasó? No, estamos jugando. Manuel Adorni también definió la función que va a tener Santilli. Dijo, Diego Santilli puede ser el gran articulador entre los gobernadores y el Congreso. Cuando te lo dice, te dice, mirá que yo no voy a estar haciendo ese laburo. El que haga el laburo entre el Congreso y los gobernadores va a ser el ministro del Interior, Diego Santilli. ¿Cómo interpretó el tuit de Macri del otro día? Yo ya hablé con Mauricio Macri, hablé con Cristian también, con Cristian Ritondo, es lo que corresponde, es lo que... Dame, no te dije el número, Santi, mala mía. Es el audio número 9, Santi Palazzo. Diego creo que es el que puede llegar a ser el gran articulador entre gobernadores, Congreso, y el único objetivo que tiene el presidente Milei, ¿no? Que es avanzar, acelerar y que las reformas vean la luz.
porque es parte del camino que en su momento el presidente de la Nación diseñó. Así que, y creo, en lo personal, creo que es una gran elección como ministro del Interior a Diego Santilli. Así que bueno, feliz de todo lo que está pasando, ¿no? Porque en definitiva el presidente está conformando, y digo está porque, bueno, todavía queda, por supuesto, la salida de Petri, de la doctora Bullrich, está conformando un gabinete para esta nueva etapa que comienza. Bueno, Luis, entonces... Y entonces veremos cómo es esta etapa, sobre todo en el Congreso de la Nación, con las reformas que la Argentina necesita. En eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Empezamos a pelotear información futbolera. Está primero y arriba la derrota de River. Pero antes venía Margen del Mundo Café, Concepción Anal 4865. Dale. Casi esquina Guardes, en Chacarita te espera el más rico café de especialidad. También un buen almuerzo si venís al mediodía. Y hasta las 6 de la tarde podés venir a merendar. Acordate, Concepción Arenal 4865 está Margen del Mundo Café hasta las 6 de la tarde. Che, hablando del día del sándwich, hay buenos sándwiches acá en Margen del Mundo, ¿no? Ricos. Nacho Franco, sí, obviamente. ¿Qué te clavaste? ¿Cuál es el sándwich, tu sándwich preferido acá en Margen del Mundo, Nacho Franco? El tostado jamón y queso es buenísimo, sí. Le metí... Sí. Yo a veces le meto al de milanesa o al de pollo. Más madera, ¿eh? Y el de milanesa de pollo, de aguar también, ¿eh? No sé. Bueno, otro día tristísimo para River. Contame qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que la crisis no tiene fin. El Monumental ayer cantó que se vayan todos. El River de Marcelo Gallardo se supera en caídas. Ayer le dieron un penal insólito que no era. Le dieron 9 minutos de descuento a favor. Pateó Borja el penal, se lo atajaron. La cara de Gallardo lo dice todo. No tiene respuestas para este momento futbolístico y sobre todo anímico del plantel. El tema es que se le viene el Superclásico. Ni más ni menos que el partido con Boca en la Bombonera, y necesita ganarlo para no perder tanta distancia en la tabla anual. Está a 4 puntos de Boca. River, por ahora tercero, va a la fase preliminar de la Copa Libertadores. Si pierde el Superclásico, después va a rogar que salgan campeones Central o Boca del Clausura para que liberen un cupo de esa tabla anual para poder ingresar en forma directa a la Libertadores. Es demasiado poco para los más de 70 millones de dólares que gastó River con Gallardo en refuerzos. O sea, ¿se puede ir Gallardo o no? A ver, antes del Superclásico es difícil, más conociendo las ganas de revancha que tiene el cuerpo técnico y sobre todo Marcelo Gallardo. Para empezar, hoy hay un acto protocolar de cambio de mando en River. Asume Stefano Di Carlo. Habrá reuniones sin ninguna duda. ¿Habrá búsqueda de respuestas en River? También. ¿Es decisivo el partido con Boca? Sí, es decisivo. Me atrevo a pensar que si hay decisiones fuertes va a ser después de Boca y no antes. ¿Por qué? Porque si vos vas a la Boca con un interino o con un técnico nuevo, es mucho más difícil que con un entrenador que conoce al plantel, que además los buscó a muchos de estos jugadores, ¿sí? ¿Se expone a más pérdida de prestigio Gallardo? Sin ninguna duda también. Pero los jugadores son los que no están respondiendo adentro de la cancha. Hay muchos nombres propios que están bajísimos en River. Hablaba Luis antes de Kevin Castaño, sin duda, recontra bajo. La defensa, el mediocampo, los delanteros, incluso los cambios que hace Gallardo. Ayer hace entrar un chico Jaime, después lo saca. La sensación es que está perdido. Yo te digo, creo que... Papelón, lavate la boca antes de hablar de Mónico Gallardo, querido. Ayer Gallardo... Otra vez la pifia en varias cosas. Pero cuando la tribuna dice que se vayan todos, lo incluye al propio... Pero pará, pero que sos técnico de fútbol, ¿no? Pero Luis, ¿cómo vas a exponer un pibe de 18 años? Cierto. Lo metés y lo sacás en el mismo partido. Pero además, rarísimo. Cuando la gente canta que se vayan todos, lo incluye a Gallardo. O sea, claramente lo está criticando. Más allá de lo que implique en el hincha la figura del entrenador. Gallardo 2025... con estos números, está afuera en todos los clubes. Deja de tirar frases hechas. Luis Carlos Gasulla. ¿Sabés cuál es la puerta grande? Y yo creo que va a pasar eso. River va a ganar en la Bombonera. Y se va. Va a ganar, va a clasificar a la Copa Libertadores. Bajate el pony. Bajate el pony. Yo creo que este River, el mismo que ayer perdió de local con Gimnasia, es muy difícil que gane en la Bombonera. Más allá de esa rebeldía. O sea, tienen que pasar un montón de cosas para que River gane en la Bombonera.
sería un cambio demasiado rotundo ganar en la Bombonera. Queda registrado esto, ¿no? Sí, está bien. No voy a apostar nada, te lo aclaro, no es ya perdí demasiado. No es la primera vez que el que peor viene le gana. Los al que clásicos mejor son viene. finales, sí, y son partidos aparte, eso está claro. Pero River no parece tener argumentos hoy por hoy para ganarle a Boca, que encima viene de 2 victorias consecutivas, Barracas y Estudiantes. Bueno, tampoco es que le ganaron. No, obviamente que no. Sí, Obviamente que no. al Bayern Calenté. Múnich, No te calenté. Bueno, ¿qué nos queda? Contame el quilombo que hay con el asesor financiero de Chiquitapia. Rápidamente, dale. Maximiliano Ariel Vallejo es el dueño de Sur Finanzas, sponsor de la Liga Profesional y de varios clubes de primera y del ascenso. Está siendo investigado por la Procelac, por lavado de dinero, junto con el Banco Central. Además, en su Instagram, si vos lo ves, hay un montón de fotos con el Chiquitapia, con el presidente de la AFA. Ajá. Y en la nota que publicaron en La Nación, Nicolás Pizzi e Ignacio Grimaldi cuentan que dirigentes del fútbol argentino dicen que su suerte, la de Vallejo, está atada justamente a la del presidente de la AFA. Ok. Vallejo es presidente de Racing, es hincha de Racing, el logo de Sur Finanzas figura en la camiseta de Racing, es sponsor de Racing, sueña con ser intendente de Lomas de Zamora, o sea, piensa que tiene futuro político. Hay que ver hasta dónde llega esta investigación de la Procelac en principio y también del Banco Central por lavado. ¿Te queda algo más, querido Ale Casar? Contarte que en un ratito debuta la selección argentina sub-17 en el Mundial de Qatar frente a Bélgica, dirigida por Diego Placente, el mismo de la sub-20 que fue subcampeona del mundo en Chile. Muy bien, te mando un abrazo grande y gracias por venir acá presencial. Después hablamos. Le pedimos a Fede Flower, que esperemos que esté bien después de su cumpleaños, parece que se descualquieró mucha gente, ahí tengo información clasificada. Se suma Sarita Huerten enseguida, está acá Lu Gutiérrez con nosotros, el señor Luis Gasulla. Vamos a compartir unos minutitos con Gabriel Siblas y nos despedimos, Luisito. Gabriel Siblas, jefe de redacción del Observador.com.uy, sección argentina, muy buenos días, ¿cómo va? ¿Qué tal, Luis? Hola, Luis Gasulla también. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Gaby. Bueno, primera lectura sobre los cambios en el gabinete, por favor. Bueno, un Milei que decidió avanzar y no dudar tanto hasta, muchos decían hasta el 10 de diciembre si iba a tomar tiempo para hacer los cambios. No, entendió que los cambios tenían que ser ahora, cuando estaba todavía fresco la ola triunfalista después del resultado electoral, con decisiones para todos los gustos. Uno más propio, si querés, el de Adorni, jefe de gabinete, hablándole a la tropa propia, me parece, con un centro también a su hermana, a Karina, en lo que es el reparto de poder interno del gabinete, y otro más a la política, con señales al PRO, pero también señales a los gobernadores, de decir, bueno, Diego Santilli va a ser mi ministro del Interior, el hombre encargado de hablar con los gobernadores, el único. O sea, al tener el rol Adorni distinto al de Francos, está claro que Adorni no va a ser ese interlocutor como era Francos con gobernadores, ahora es 100% Santilli. Era una de las cosas que reclamaban también los gobernadores, es decir, pónganme uno para hablar y no que tenga que hablar con 3 o 4 distintos. Y además, dicho sea de paso, metió, entre comillas, ¿no?, una diputada libertaria, que es la corista del último show del Movistar Arena, no recuerdo el nombre y el apellido, creo que es la pareja de Marcelo Duclos. De Marcelo Duclos, que en algún momento fue pensado como vocero en reemplazo de Manuel Adorni, ¿no? Sí, correcto. Ella se llama Ana Tamaño. Uh-huh. Yo te estoy sincero, tengo la duda ahí todavía si va a ser ella. Están todos dando ese nombre, pero no sé si por paridad de género corresponde que sea ella o que sea el siguiente hombre en la lista. Ajá. Por el mismo criterio por el cual Santilli quedó primero en lugar de Spert, la norma exige que sea por paridad. Uh-huh. Entonces, tengo la duda si va a ser ella o el siguiente, que es un hombre de pareja. Entonces ahí estaban los pibes de ¿cómo se llama? Las Fuerzas del Cielo, pretendiendo que sea ella y que no estará que va a ser ella. Veremos finalmente si es así o si la justicia mete ahí un poco la cuña. ¿Qué otros cambios, Gaby, crees que va a haber en el gabinete, además de los reemplazos naturales de Patricia Bullrich y de Petri? Los obligados, te iba a decir, de Bullrich y Petri. Hoy todo parece indicar que la de Bullrich va a ser su segunda, Monteoliva. El de Petri es el que está todavía más abierto, hay que ver ahí, creo que sí. Primero la charla que el propio Milei dijo que se debe con Petri, como para ver la sucesión que recomienda el propio Petri, pero entiendo también que es un lugar también abierto a
posibles entendimientos y acuerdos, y con diferentes sectores el Ministerio de Defensa podría servir para dar señales de apertura. Hay que ver si Milei está eso con esas intenciones, o si ya considera que con Santilli, ministro del Interior, dio esas señales. Después queda por resolver el tema justicia, porque Cunio Libarona estaba con un pie y medio afuera y ahora es duda. Todo parece indicar que quedará para Sebastián Amerio, su segundo, hombre de Santiago Caputo, pero hay que ver cómo queda el rearmado del gabinete, si eso avanza o no avanza. Última pregunta, Gabriel Ziblatt. Ayer hablamos con José del Río en el pase entre la cornisa y su programa, Sí. y él decía, mira, el cambio de expectativas probablemente impacte y fuerte y para bien en la economía real. A propósito de esto, ¿vos ves la eventual aprobación de la reforma laboral, la reforma impositiva, incluso el Código Penal y el presupuesto como muy probable, o puede estar tan trabado como estuvo trabado durante todo el año las discusiones parlamentarias? Creo, a ver, con matices, el presupuesto te diría que es muy probable. Entendieron todos que después de 2 años sin un presupuesto nuevo, digamos, se sigue con el prorrogado de 2023, es necesario tener presupuesto. Los propios gobernadores lo entienden, porque después le vas a reclamar a un gobierno que te dice, bueno, el presupuesto está actualizado así. Es más fácil pelearse cuando tenés los números más claros sobre la mesa. De hecho, si no se dictamina hoy en diputados, se dictamina esta semana. Quiere decir que hay un clima de ir avanzando más rápido y no esperar hasta el recambio el 10 de diciembre, por lo menos en diputados. En Senado entiendo que sí. Después tengo mis dudas respecto a lo laboral y lo tributario. Hay que ver el texto, qué es lo que dice. Yo creo que hay buen clima para que avancen, y sobre todo veo que seguramente ahí haya una prenda de negociación, como fue con la ley bases, que el gobierno presente proyectos, sobre todo en lo laboral, por todo, y que en la negociación haya 2 o 3 o 4 cosas, viste, que en la negociación se queden. Que es parte de la práctica parlamentaria, me parece válida, y hasta me parece como estrategia de negociación es lo que tenés que hacer. Poner algo que el otro te diga, yo esto no lo puedo votar, y se lo negociás y te garantizás que te apruebe todo lo demás. El clima está para aprobarlo, el número está. Eso sí creo que va a ser después del 10 de diciembre, donde las voluntades que tiene que juntar el gobierno para llegar a ese número son menores, son unos 15, 20 diputados, que con un par de gobernadores los cerrás, y en el Senado son 7 u 8 senadores, que pasa lo mismo. Y sí creo que todo ese clima, como te decía José anoche, va a terminar repercutiendo en la actividad económica. Hablaba con empresarios la semana pasada y me decían, la clave para que se empiece a mover un poco más el consumo es que bajen las tasas. Y en el esquema después de la semana pasada, si el gobierno entra en un círculo virtuoso, las tasas sería lo que tendrían que empezar a bajar de manera más sostenida, y eso empezar a mover más la actividad. Gabriel Ziblatt, jefe de redacción de elobservador.com.uy, sección Argentina, muchísimas gracias. Un abrazo, Luis. Muy bien, Sarita Huerta, muy buenos días.